Todos estamos desconcertados y obviamente dolidos por la enorme crisis humanitaria que se ha generado en el sur de los Estados Unidos, en la frontera, a raíz de la llegada de un número enorme de menores, la gran mayoría no acompañados, provenientes de los países más afectados por la violencia y la pobreza en Centroamérica. Estamos hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador, algunos nicaragüenses, pero fundamentalmente de estos tres países. Están llegando a la frontera y no están, a diferencia del inmigrante que viene por razones estrictamente económicas, estos inmigrantes están buscando a las autoridades de inmigración, no escapando de ellas, no tratando de infiltrarse en el país de una manera que les permita llegar a un destino donde están familiares, no, están entregándose a las autoridades. ¿Por qué? Porque se están entregando en calidad de refugiados, es decir, no de inmigrantes, sino propiamente de refugiados. Y como ya han explicado varios expertos, por primera vez el aspecto migratorio propiamente de Estados Unidos se ha convertido en un aspecto masivo de refugiados. Estados Unidos recibe habitualmente un número de refugiados anuales y estos refugiados son normalmente personas que han recibido previamente el permiso para ingresar, ¿no?, en coordinación con la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas. Y una vez que se ha coordinado, entonces estas personas vienen y son distribuidas en zonas relativamente poco pobladas. Pero nunca antes había sucedido que llegaran inmigrantes con el carácter de refugiados en el volumen en que están llegando. En aproximadamente un poco más de 2 meses van a ser aproximadamente unos 100.000 jóvenes, la gran mayoría jóvenes, algunos menores tal vez acompañados de algún adulto, ¿no?, una mamá usualmente, algún familiar. Pero esta situación es realmente dramática. La reacción en Estados Unidos es de desconcierto y obviamente quienes tienen la capacidad de resolver, de intervenir, no digamos de resolver, porque tengan en cuenta que son 100.000 personas, esta es una crisis enorme. El sur de los Estados Unidos, especialmente la región fronteriza, que son un poco más de 2.000 kilómetros de largo, la frontera entre México y Estados Unidos, es enorme y además es una zona desértica muy dura en donde no es difícil morir. Mueren inmigrantes adultos tratando de ingresar. ¿Cuánto más en esta zona desértica van a morir jóvenes o niños que están llegando? Es verdad que están siendo introducidos por traficantes de personas en muchos casos. Es verdad que muchos de estos inmigrantes pagan una cantidad exagerada, ¿no?, a los llamados coyotes o traficantes de personas hacia las fronteras. Y eso hace que la cosa sea un poco más expeditiva, pero en general se tratan de masas humanas y de jóvenes además, y de niños y de personas vulnerables que llegan a la frontera, a unos puestos que están poco preparados para ser puestos de permanencia de personas, porque a diferencia de un inmigrante que puede ser inmediatamente retornado una vez que es capturado, a un refugiado, especialmente menor de edad, no se lo puede retornar. Tiene que ser acogido, atendido a sus necesidades inmediatas, especialmente si son necesidades obviamente de techo, de alimentación y de salud básica. Entonces estas personas tienen que ser primero alojadas y luego se les tiene que dar derecho a audiencia en corte para que un juez, ya no de inmigración, sino de asuntos de servicios humanos, evalúe si es que esta persona califica o no para el carácter de refugiado. Entonces, acá estamos hablando de un proceso muy largo, muy complicado, donde Estados Unidos no está preparado para procesar desde el punto de vista legal un número tan grande de personas y en consecuencia tiene que en primer lugar alojarlas. Y para eso tenemos un partido político de ida y vuelta entre el Congreso controlado por los republicanos y el presidente Obama para ver qué cantidad de dinero se asigna de emergencia para atender esta crisis
y cómo se separa o se asigna este dinero. Y en consecuencia, esta discrepancia política, ideológica, está haciendo que la concesión de los recursos de emergencia para poder atender esta crisis humanitaria se demore. Lo que sabemos es que el Departamento de Salud y Asuntos Humanos, que se conoce por sus siglas en inglés HHS, exactamente el mismo que está promoviendo un mandato contra la Iglesia Católica y contra los católicos, un mandato de control natal y abortivo contra los católicos, este mismo departamento que por ley se tiene que encargar de los refugiados, no de los inmigrantes. Recordemos una vez más que el estatus de estos niños y jóvenes es de refugiados. Así lo reconoce la actual legislación norteamericana. Legislación que por lo demás quieren cambiar para que puedan ser reconocidos solamente como inmigrantes y puedan ser retornados desde la frontera a sus propios países inmediatamente, en vez de el proceso que ahora los recibiría. La Iglesia Católica no solamente insiste en que frente a esta crisis humanitaria, ante todo tenemos que pensar como hermanos, tenemos que pensar como seres humanos, y los católicos tenemos que pensar como cristianos, tenemos que auténticamente pensar que son hijos e hijas de Dios, hermanos nuestros en Jesucristo, que merecen antes que cualquier cosa, antes que cualquier discusión política, la caridad. Y yo sé que hay muchas personas que están confundidas porque dicen, bueno, pero Alejandro, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad enorme de niños y de jóvenes? Traen infecciones y enfermedades que ya han contagiado a algunas personas, que en los lugares donde los han distribuido los han contagiado a las personas, o en algunos casos están viniendo jóvenes también de las maras, es decir, de las bandas, están ya cometiendo crímenes y existe mucho temor de que en las ciudades o en las poblaciones donde traigan a estos jóvenes como refugiados, además de una crisis de salud, se produzca una crisis de seguridad. Todas esas cosas pueden ser verdad o pueden estar exageradas o pueden estar subestimadas, puede ser peor todavía de lo que sabemos, porque sabemos que el gobierno ha puesto un silencio mediático de tal manera que no se puedan ni filmar, ni grabar, ni tomar fotografías. Las que se han escapado son precisamente porque se han escapado, se han filtrado. Entonces no tenemos una idea clara de cuál es la situación. Algunos cuentan una situación bajo control, normalmente fuentes del gobierno. Otros cuentan una situación totalmente fuera de control, normalmente fuentes contrarias al gobierno. Pero aquí lo que debe primar de parte nuestra es la conciencia de la caridad. Ante todo son hermanos. Pueden tener todos los problemas que tengan, pero son hermanos. Y por eso es que la Iglesia ha puesto la otra mejilla. Muchos están diciendo cómo la Iglesia puede poner la otra mejilla o dejarse utilizar, entre comillas, por el gobierno de Obama, que es precisamente el gobierno con el que en este momento se está peleando en la Corte Suprema, por el derecho a que no se le obligue a repartir contraceptivos y abortivos a través de la ley de salud. Pero justamente eso es lo que nos hace a nosotros católicos, y yo me siento plenamente orgulloso de una iglesia que es capaz de seguir manteniendo los principios firmes de defensa de la vida y del matrimonio y seguir manteniendo esta relación crítica con el gobierno de Obama, que ha representado las fuerzas de los pro muerte, los pro aborto y la pro equiparación de las uniones gay con el matrimonio, y al mismo tiempo responder con absoluta caridad, lo que demuestra que la Iglesia nunca se opone y nunca toma una posición por razones ideológicas o por conveniencia política. Lo hace porque respeta sus principios, y los mismos principios que le dicen que el aborto no puede ser aceptado, que las uniones homosexuales no pueden ser equiparadas al matrimonio, es el mismo espíritu con el cual dice: cualquier persona que esté acá, vamos a ayudar a resolver la crisis. Y la Iglesia en Estados Unidos tiene la red suficientemente extensa como para ayudar, no para resolver esta crisis, pues no le corresponde a la Iglesia, pero la Iglesia sí tiene la red suficientemente extensa como para ayudar. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ayudar y colaborar y comprometer a los católicos. Incluso sé de muchos católicos que tienen una enorme diferencia ideológica con Obama, incluso con el tema de la inmigración, pero que
tienen la caridad para reconocer: esta es una crisis que involucra a un hermano mío o una hermana mía, yo voy a tender un puente y voy a ayudarlos y los voy a atender. Y esto es admirable porque demuestra cuál es la verdadera identidad que nos hace católicos. Las mismas razones que nos llevan a ser muchas veces contracorriente en términos sociales y políticos son las que nos mueven a ser muchas veces aplaudidos por esa sociedad que en otros aspectos nos quiere crucificar. Y es esa consistencia, ese principio holístico, global de nuestra visión cristiana, la que hace que seamos lo que somos, ya sea en la batalla de los principios, ya sea en la arena de la caridad y del servicio social. Que tengas un buen día.